Bienvenidos a la clase en vivo número 4 de la unidad curricular Geopolítica y las Ciencias Políticas. Quien les habla su tutor, Alfredo Blanco. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la relación geopolítica y las ciencias políticas. La intersección entre la geopolítica y la ciencia política no es una simple coincidencia de agendas, es una relación de tensión y complementariedad. Mientras que la ciencia política tradicional suele enfocarse en las estructuras internas del poder, instituciones, regímenes, comportamiento electoral, la geopolítica introduce la variable ineludible del espacio geográfico como factor determinante de estas relaciones de poder. A continuación analizamos esta dinámica bajo una lente de dialéctica, como el pensamiento, la teoría, se materializa en la acción, la praxis estatal, y cómo esta contradicción moldea el orden mundial. La tensión dialéctica. En la ciencia política, la geopolítica opera en dos niveles que constantemente se contradicen y se conforman mutuamente. El pensamiento, tesis, lo abstracto. La geopolítica como categoría de análisis, aquí se debate cómo el espacio influye en el Estado. Las teorías clásicas, Mackinder y el Harlan, Speakman y el Rinland, o las postestructurales, geopolítica crítica, buscan entender el mundo. Es el reino del mapa mental, las zonas de influencia idealizadas y el cálculo estratégico. La acción, antítesis, lo correcto. La Realpolitik en movimiento es el despliegue de tropas, la firma de tratados energéticos, el bloqueo de rutas comerciales o la anexión de territorios. La acción geopolítica a menudo rompe las teorías puras porque responde a la contingencia, al medio y a la supervivencia del Estado. La praxis política. Las ideas geopolíticas moldean las decisiones de los líderes, pero los resultados de esas acciones obligan a la ciencia política a reformular sus teorías. El pensamiento genera acción y la acción transforma al pensamiento. Análisis estructural. Para la ciencia política, el análisis geopolítico moderno se divide en tres dimensiones críticas. La dimensión clásica, el poder político necesita base material, el control de los estrechos marítimos, el acceso a tierras raras, el agua dulce o los hidrocarburos determinan la soberanía de un Estado. La ciencia política analiza cómo la posesión de estos activos geográficos se traduce en poder de negociación internacional o en la vulnerabilidad de sufrir intervenciones externas. La dimensión crítica. La geopolítica no es solo geografía física, es cómo las élites gobernantes imaginan ese espacio. Conceptos como Occidente, eje del mal, o área de influencia son construcciones discursivas que legitiman la acción política. La ciencia política utiliza esto para entender cómo se fabrica el consenso para ir a la guerra o para justificar alianzas internacionales. La desterritorialización. Hoy, el ciberespacio desafía la geografía tradicional. Sin embargo, los servidores físicos, los cables submarinos de fibra óptica y los satélites siguen estando en lugares específicos de la Tierra. La ciencia política analiza esta nueva contradicción. El poder político intenta controlar un flujo de información invisible a través de fronteras físicas rígidas. Enfoques analíticos en la ciencia política. Para entender cómo se pasa del pensamiento a la acción, la ciencia política desglosa la geopolítica a través de tres grandes corrientes ideológicas. Enfoque realista o clásico. Su premisa teórica es que el sistema internacional es anárquico y que la geografía dicta la seguridad y la expansión inevitable de las potencias. En la acción, esto se traduce en disuasión militar, alianzas de equilibrio de poder y control estricto de fronteras y recursos. Enfoque liberal e institucional.
Sostiene que el determinismo geográfico puede ser mitigado por la cooperación, el comercio global y los organismos internacionales. Su praxis se observa en la creación de bloques regionales, la integración económica y los tratados de libre comercio. Enfoque crítico o marxista. Concibe la geopolítica como la herramienta del capitalismo global para la acumulación por desposesión y el imperialismo. En la práctica, analiza la explotación de la periferia por el centro, las guerras asimétricas por recursos y la resistencia de movimientos globales. El retorno de la geografía dura. Durante los años 90, con el auge de la globalización, parte de la ciencia política teorizó el fin de la geografía y el nacimiento de un mundo plano interconectado. Sin embargo, la dialéctica de la historia demostró lo contrario. El retorno de los conflictos de fronteras, las disputas por la soberanía de islas estratégicas y las guerras por el control energético evidencian que el espacio sigue siendo el contenedor último del poder político. La acción política actual demuestra que los estados no han superado la geografía, simplemente han sofisticado las herramientas tecnológicas para controlarla, haciendo que el análisis geopolítico sea más indispensable que nunca para la ciencia política contemporánea. Las formas de gobierno democrático y su tipología. Las formas de gobiernos democráticas y su tipología no pueden entenderse únicamente como abstracciones del derecho constitucional o de la teoría política idealista. Para el análisis geopolítico, las democracias son estructuras de poder espacializadas que operan dentro de un sistema internacional anárquico. Su diseño institucional interno determina su capacidad de proyección de poder hacia el exterior, su vulnerabilidad ante amenazas externas y su rol en el equilibrio o desequilibrio global. A continuación, se desarrolla este análisis bajo una mirada estrictamente geopolítica y dialéctica, desglosando cómo las tipologías democráticas interactúan con el espacio, la soberanía y el poder. La dialéctica de la democracia en el tablero geopolítico. En el análisis geopolítico clásico y crítico, la tipología de los gobiernos democráticos responden a una tensión fundamental: la contradicción entre la cohesión interna y la eficiencia externa. La tesis, el ideal normativo, la democracia como un sistema que distribuye el poder, protege libertades y descentraliza la toma de decisiones para reflejar la voluntad popular. La antítesis, el imperativo del Estado de actuar con rapidez, unidad y secreto en el escenario internacional frente a potencias rivales, lo que a menudo exige la centralización del poder. Las tipologías democráticas, presidencialismos, parlamentarismo, federalismo, no son elecciones puramente estéticas o culturales, son configuraciones políticas espaciales que determinan cómo un Estado absorbe las precisiones de su entorno geográfico y cómo proyecta su influencia. Tipología institucional y su impacto geopolítico. La ciencia política clasifica las democracias según la relación entre sus poderes. Un experto en geopolítica traduce esa tipología en términos de estabilidad estratégica y capacidad de respuestas. El presidencialismo, rigidez interna y concentración del mando, típico de América, modelo estadounidense y sus adaptaciones latinoamericanas. Al concentrar la jefatura de Estado y de gobierno en una sola persona con un mandato fijo, ofrece un centro de gravedad claro para la toma de decisiones de seguridad nacional y política exterior. Análisis geopolítico. Facilita la proyección de poder militar y diplomático rápido. Piense en el poder del Ejecutivo en Estados Unidos para ordenar intervenciones. Sin embargo, su vulnerabilidad radica en la rigidez del período presidencial. Las crisis institucionales internas, bloques entre Congreso y presidente,
pueden paralizar la política exterior del Estado, abriendo ventanas de oportunidad para potencias rivales. El parlamentarismo, flexibilidad colectiva y alianzas regionales. Predominante en Europa Occidental, el Ejecutivo, primer ministro, emana directamente del Legislativo y depende de su confianza. Análisis geopolítico. Esta tipología favorece la continuidad de la política exterior a largo plazo basada en grandes consensos o coaliciones, lo que históricamente facilitó la construcción de bloques de integración regional como la Unión Europea. No obstante, en momentos de alta polarización, el parlamentarismo puede generar inestabilidad geopolítica crónica si los gobiernos caen con frecuencia, restándole previsibilidad al Estado en sus alianzas internacionales. El semipresidencialismo, el tablero de dos cabezas. Modelo francés, Quinta República. Divide las funciones entre un presidente fuerte, política exterior y defensa, y un primer ministro, política interna. Análisis geopolítico. Es un diseño optimizado para la geopolítica de poder. Permite al presidente concentrarse en la gran estrategia internacional sin el desgaste de la microgestión doméstica. El riesgo geopolítico emerge durante la cohabitación, cuando el presidente y el primer ministro son de partidos opuestos, lo que puede fragmentar la postura del Estado frente a crisis internacionales. Tipología territorial, el manejo del espacio y la dispersión del poder. La distribución territorial del poder político es, en esencia, la organización de la geografía del Estado. Federalismo democrático, contención de la fragmentación. Ejemplificado por naciones geográficamente extensas o culturalmente diversas. Estados Unidos, Alemania, Brasil. El federalismo es una herramienta geopolítica para evitar la balcanización, división de un territorio en estados hostiles. Al otorgar autonomía a las regiones, canaliza las tensiones internas. Sin embargo, en la geopolítica contemporánea, las federaciones democráticas son vulnerables a la guerra híbrida. Potencias extranjeras pueden explotar las diferencias legislativas o los descontentos regionales de estados subnacionales específicos para desestabilizar al gobierno central. El unitarismo democrático, centralización del núcleo vital, común en estados con territorios más compactos o identidades nacionales homogéneas. Francia, Japón, Colombia. Garantiza una respuesta uniforme y coordinada desde el núcleo vital hacia las fronteras o la periferia. Carece de las fricciones internas del federalismo, pero corre el riesgo de hiperconcentrar el desarrollo, dejando las regiones fronterizas estructuralmente débiles y expuestas a influencias geopolíticas transfronterizas ilegales o de estados vecinos. Formas de gobierno autocráticas y su tipología. Los regímenes autocráticos y su tipología no son meras anomalías morales o desviaciones del ideal democrático. Son estructuras de poder altamente centralizadas diseñadas para la maximización del control espacial y el control social. Mientras que las democracias distribuyen el poder fragmentando la toma de decisiones, las autocracias consolidan un núcleo de mando único. Esta configuración les otorga características únicas en el tablero internacional, alterando radicalmente su proyección de poder y su vulnerabilidad estratégica. A continuación se analiza esta tipología bajo la lente dialéctica de la geopolítica, evaluando cómo estos regímenes organizan el espacio, gestionan la soberanía y se comportan en el escenario multipolar contemporáneo. La dialéctica autocrática. El comportamiento geopolítico de una autocracia se rige por una contradicción fundamental entre su fortaleza externa y su vulnerabilidad interna. La tesis. La concentración del poder político y territorial en un solo individuo, partido o junta militar elimina las fricciones del debate legislativo o la alternancia electoral. Esto permite una toma de decisiones sumamente rápida,
el despliegue inmediato de recursos estratégicos, el mantenimiento del secreto de Estado y la planificación de proyectos geopolíticos a muy largo plazo, a décadas o generaciones. La antítesis, al carecer de mecanismos institucionalizados y pacíficos de alternación, como el voto popular, el talón de Aquiles de toda autocracia es la sucesión del poder. Las transiciones políticas suelen generar vacíos de poder o fracturas en las élites del núcleo vital, momentos de debilidad extrema que las potencias rivales pueden explotar para desestabilizar el Estado. Síntesis analítica. La autocracia ofrece una coraza exterior rígida y una gran capacidad de proyección de fuerza, pero su equilibrio interno es precario. Depende de la asfixia constante de las fuerzas disidentes locales para evitar el colapso del sistema desde dentro. Tipología de las autocracias y su comportamiento geopolítico. La ciencia política contemporánea clasifica los regímenes no democráticos según la naturaleza del actor que monopoliza el poder. Un experto en geopolítica traduce estas tipologías en funciones de cómo gestionan el territorio y sus recursos estratégicos. Regímenes de partido único. El poder está institucionalizado y monopolizado por una organización política como el Partido Comunista en China o Vietnam. Es la tipología autocrática más resistente y predecible en términos geopolíticos. Al estar el poder en una institución y no en una sola persona, resuelven el problema de la sucesión interna. Esto les permite diseñar y ejecutar macroproyectos de infraestructura y expansión de influencia global a largo plazo. Por ejemplo, rutas comerciales transcontinentales o el control de cadenas de suministros globales de minerales críticos, sin el temor a que un cambio de gobierno revierta las políticas del Estado. Regímenes personalistas. El poder gravita exclusivamente en torno a un dictador o un líder supremo cuyas redes de patronazgo subordinan al ejército y las instituciones. Son actores altamente volátiles en el plano internacional. La política exterior y de defensa está sujeta a los sesgos de percepción, la salud o la supervivencia del líder. Geopolíticamente suelen recurrir al nacionalismo territorial extremo o a la fabricación de amenazas externas para cohesionar a la población y justificar la represión interna. Suelen colapsar de forma caótica, dejando tras sí vacíos de poder que reconfiguran la geopolítica regional. Piense en la Libia post-Gaddafi. Monarquías absolutas. El control político y el territorio del Estado son tratados casi como un patrimonio familiar, predominante en la península arábica. Su posición estratégica suele estar intrínsecamente ligada al control de recursos energéticos vitales, petróleo y gas. Utilizan el capitalismo de Estado y la riqueza soberana para comprar seguridad exterior mediante alianzas estratégicas con grandes potencias y para pacificar el descontento interno a través de subsidios. Su diseño territorial es hipercentralizado en el palacio y las redes familiares de gobernación. Regímenes militares. El control gubernamental es ejercido por las Fuerzas Armadas a través de un comando centralizado. Su prioridad absoluta es la seguridad nacional interna y el control físico de las fronteras y los puntos estratégicos del territorio mediante la fuerza. Suelen justificar su existencia bajo la doctrina de la contención del caos o la defensa contra la agresión externa. Sin embargo, su aislamiento diplomático e internacional suele convertirlos en actores dependientes del apoyo logístico o económico de potencias autocráticas mayores, convirtiendo su territorio en peones de disputas geopolíticas más amplias. Dinámicas contemporáneas. En la geopolítica del siglo XXI, las tipologías puras han mutado. El fenómeno más crítico analizado por la ciencia política es el autoritarismo competitivo o régimen híbrido.
Estos regímenes mantienen la fachada de una democracia, celebran elecciones, permiten ciertos medios independientes, pero las reglas del juego están estructuralmente sesgadas para que la oposición nunca pueda ganar de manera efectiva. Esta tipología es un sofisticado mecanismo de defensa frente al sistema internacional. Al mantener formas democráticas, el régimen busca legitimidad internacional para evitar sanciones económicas, mantener el acceso a los mercados globales y participar en organismos multilaterales, mientras que internamente ejerce un control autocrático del espacio político y de los recursos del Estado. El eje autocrático frente a la desterritorialización. En el actual escenario internacional multipolar, observamos un fenómeno de alineamiento geopolítico basado en la tipología de régimen. Las grandes potencias autocráticas tienden a tejer alianzas pragmáticas no basadas en afinidades ideológicas clásicas, por ejemplo, la cooperación entre un Estado comunista, una teocracia y un régimen personalista, sino en una meta común, la preservación mutua de su soberanía frente a las presiones democráticas occidentales. Estas autocracias desafían activamente la globalización entendida bajo el marco liberal. En su lugar, promueven una geopolítica de fragmentación, crean sistemas de pagos financieros alternativos, redes de Internet soberanas y fuertemente vigiladas, y bloques de cooperación que blindan sus fronteras físicas y digitales contra la influencia exterior. En último, en última instancia, la autocracia demuestra que el control férreo y físico del espacio geográfico y de la información en su variable de supervivencia más elemental. La geopolítica de la democracia en el siglo XXI. En el escenario multipolar contemporáneo, la tipología de las democracias se enfrentan a una reconfiguración de las amenazas debido a la asimetría y la interconectividad. Desde la perspectiva geopolítica actual, se identifican tres fenómenos críticos. La fragilidad de la democracia procedimental. Aquellas democracias que cumplen con la tipología formal, elecciones, separación de poderes, pero carecen de solidez económica e institucional. Geopolíticamente, estos estados se convierten en zonas de disputas o estados tapón, donde potencias autocráticas y democráticas compiten por recursos y alineamiento diplomático mediante la captura de élites. El armamento de las libertades. Las democracias, por su propia naturaleza tipológica abierta, libertad de expresión, redes abiertas, presentan una superficie de ataque única. El espacio digital ha permitido la desterritorialización del conflicto. Actores externos interfieren en los procesos electorales internos de las democracias sin disparar un solo proyectil, transformando el debate político doméstico en un teatro de operaciones geopolíticas. El dilema de la seguridad versus autonomía. El auge de la competencia entre grandes potencias presiona a las tipologías democráticas. Para defender su espacio soberano, los regímenes democráticos a menudo adoptan medidas de excepción o centralización del control de datos e infraestructura crítica, generando una contradicción interna. El uso de herramientas autoritarias para preservar el orden democrático. Relación en casos recursos naturales, humanos, poder, Estado, comunidad internacional y desarrollo regional. Los conceptos de recursos naturales, recursos humanos, poder, Estado, comunidad internacional y desarrollo regional no operan de manera aislada. Se encuentran interconectados en una red de dependencias y tensiones donde la geografía física se cruza con la estrategia política. Para comprender cómo interactúan estas variables en las praxis, analizaremos tres casos de estudio geopolítico.
Cada uno ilustra cómo la presencia o ausencia de recursos, la capacidad de gestión del Estado y la intervención de la comunidad internacional determinan el éxito o el fracaso del desarrollo regional. Caso 1. La paradoja de la abundancia y la fragmentación regional. Este escenario demuestra cómo la presencia masiva de un recurso natural estratégico, en lugar de generar desarrollo regional, puede debilitar al Estado y fragmentar el territorio si no existe una gestión institucional sólida. Recursos naturales y humanos. El delta de Níger posee vastas reservas de petróleo crudo de alta calidad. Sin embargo, su recurso humano local ha sido históricamente marginado, careciendo de formación técnica avanzada y enfrentando la destrucción de sus economías tradicionales, pesca y agricultura, debido a la contaminación. El Estado y el poder. El Estado nigeriano centralizó la administración y los ingresos del petróleo, despojando a las comunidades locales de los beneficios directos. Esto generó un vacío de legitimidad. El poder del Estado se volvió coercitivo, militarizando la región para proteger la infraestructura petrolera frente a guerrillas locales y grupos de sabotaje. Comunidad internacional y desarrollo regional. Las corporaciones transnacionales operan con el aval de sus estados de origen, priorizando el flujo constante de crudo hacia los mercados globales por encima de la sostenibilidad local. La comunidad internacional interviene de forma ambivalente, exige estabilidad para el mercado energético, pero critica las violaciones a los derechos humanos. El desarrollo regional es negativo. La riqueza natural extraída de la periferia alimenta al centro político y a los mercados internacionales, mientras que la región de origen queda sumida en el subdesarrollo, la degradación ambiental y el conflicto armado crónico. Caso 2. El capital humano como multiplicador de poder y cohesión espacial. El caso de Singapur y el estrecho de Malaca. Singapur es la antítesis del caso anterior. Demuestra cómo un Estado puede proyectar un poder geopolítico desproporcionado a su tamaño físico, utilizando su ubicación estratégica y potenciando al máximo su recurso humano. Recursos naturales, virtualmente nulos. Singapur carece de territorio agrícola, minerales e incluso de agua dulce propia, la cual históricamente debió importar de Malasia. Su único activo geográfico es su posición, estar en la entrada del estrecho de Malaca, el punto de estrangulamiento marítimo más importante del comercio global. Recursos humanos. Ante la falta de recursos naturales, el Estado implementó una estrategia pragmática de supervivencia, transformar a su población en el recurso más valioso. Invirtió masivamente en educación científica, tecnológica, logística y financiera, atrayendo además el talento técnico global. El Estado y el poder. A través de un modelo autocrático híbrido o competitivo muy eficiente, el Estado centralizó la planificación económica, transformó su ventaja posicional en poder real, construyó el puerto automatizado más eficiente del mundo y un centro financiero global impenetrable. El Estado se volvió indispensable para la economía mundial. Singapur se integró perfectamente en las cadenas de valor de la comunidad internacional. Lejos de ser intervenido, se convirtió en un actor diplomático clave en la ASEAN, Asociación de Naciones de Asia Suroriental, impulsando la seguridad marítima del estrecho. El desarrollo regional es hiperpositivo. El caso demuestra que el capital humano altamente tecnificado dirigido por un Estado estratega puede superar la escasez material y generar un desafío regional de primer mundo, convirtiendo la vulnerabilidad geográfica en una fortaleza de poder geopolítico. Caso 3. La transición energética y la disputa multipolar.
el triángulo de litio en Sudamérica, Bolivia, Argentina y Chile. Este caso de geopolítica en pleno desarrollo muestra cómo un nuevo recurso natural altera el equilibrio de poder y atrae la atención inmediata de la comunidad internacional, presionando las estructuras de los estados locales. Recursos naturales y humanos. Esta región concentra más del 50% de las reservas mundiales de litio, mineral crítico para la transición energética global, baterías, vehículos eléctricos. Sin embargo, la capacidad técnica y de infraestructura industrial interna, recurso humano y tecnológico especializado, para procesar el litio y agregarle valor en la cadena de producción es aún limitada en comparación con las potencias asiáticas y europeas. Cada estado del triángulo ejerce su soberanía de manera distinta. Bolivia nacionalizó el recurso buscando un control estatal absoluto. Chile aplica un modelo de concesiones estrictas con regalías para el Estado. Argentina delega la gestión a sus provincias federales. Esta falta de una estrategia regional unificada debilita su poder de negociación frente a los compradores globales. Las grandes potencias occidentales y asiáticas, particularmente China, que lidera el refinamiento global de litio, compiten por asegurar el acceso exclusivo a estos yacimientos. La comunidad internacional presiona mediante inversiones directas, créditos o sutiles mecanismos de presión diplomática para evitar que los rivales geopolíticos monopolicen el área. El desarrollo regional se encuentra en una encrucijada dialéctica. Si los estados logran fortalecer su recurso humano para industrializar el mineral internamente, el litio impulsará un desarrollo regional sostenible. Si se limitan a la exportación primaria de salmuera bajo la presión de la comunidad internacional, la región correrá el riesgo de reproducir los viejos esquemas de dependencia y asimetría del poder del pasado. Con esto hemos llegado al final de nuestra clase en vivo y esperando a que tengan éxito en sus actividades, se despide de ustedes Alfredo Blanco.